La siguiente propiedad que vamos a revisar es la energía de ionización. La energía de ionización, como su nombre lo indica, es la energía que se requiere o es la energía necesaria, en este caso, para arrancar un electrón a un átomo. ¿Por qué se llama de ionización? Porque cuando yo quito un electrón o cuando un átomo quita un electrón de otro átomo, ambos van a quedar convertidos en iones. Uno va a ser un ion positivo y el otro va a ser un ion negativo. Por eso se llama energía de ionización. Cuando se arranca un electrón de un átomo, entonces recordemos que el núcleo tiene atraídos los electrones hacia sí, ¿sí? Es decir, el núcleo que es positivo atrae los electrones que son negativos. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón. Para quitar un electrón, pues se necesita una energía, porque de lo contrario no sería posible, porque él tiene una fuerza, no es solamente que pase, se cayó el electrón o alguna cosa así por el estilo, no. Se necesita que un átomo tenga la energía suficiente para poder quitar ese electrón. Ahora, esta propiedad está unida a la electronegatividad. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos para atraer un electrón. Si un átomo es electropositivo, es decir, no tiene tendencia a atraer electrones o es muy baja, pues no va a tener tampoco la energía para eso. En cambio, un átomo electronegativo que tiene tendencia, una alta tendencia a atraer electrones, pues también va a tener la energía suficiente para atraer ese electrón. Por esa razón, la energía de ionización y la electronegatividad crecen en el mismo sentido, es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De izquierda a derecha en los periodos porque ahí tenemos los átomos con mayor cantidad de electrones. Entonces, al tener más cantidad de electrones, la tendencia va a ser atraer esos electrones. ¿Para qué? Para completar los electrones que requiere dentro del enlace químico. Esa parte pues la veremos como en nuestro siguiente tema. Y de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque arriba tenemos los átomos más pequeños y por lo tanto, al estar los átomos más pequeños con menos niveles de energía, pues la atracción del núcleo hacia los átomos va a ser mayor. ¿Sí? La atracción del núcleo hacia los electrones que están en el último nivel va a ser mayor. Y recuerden que solamente se pueden quitar electrones o arrancar electrones del último nivel de energía, del más externo. De los niveles inferiores no, esos no participan en estos procesos. Bueno, entonces la energía de ionización, que somos nuevamente, es la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo. Y crece de la misma manera que la electronegatividad. Bueno, chicos, entonces por favor vamos a tomar el apunte de esta propiedad y ya vamos a revisar esa variación en la tabla periódica. Vamos a mirar en nuestra tabla periódica justamente esta variación de la energía de ionización. Cada quien revisa en su tabla, ustedes lo van a encontrar como potencial de ionización y en algunas tablas como primera energía de ionización. ¿Por qué como primera? Resulta que los átomos pueden arrancar no solo un electrón, sino también dos electrones. Entonces, a veces se puede encontrar una segunda energía de ionización debido justamente a eso, a que eh, se puede arrancar otro electrón. Para eso entonces se va a necesitar una segunda energía de ionización. Pero por lo general vamos a encontrar potencial de ionización o primera energía de ionización. Bueno, entonces vamos a verificar que efectivamente en los grupos esa energía de ionización es más alta entre más arriba esté el elemento. Ubiquémonos en el grupo 4A de la tabla periódica o el número 14 que tienen ustedes allá también en su tabla.
Entonces vamos a buscar el valor de potencial de ionización o de energía de ionización para el plomo. El plomo es el elemento número 82, ¿no? Estamos en la tabla del grupo 4, en la columna del grupo 4A. Entonces, ¿qué energía de ionización tiene el plomo? Revisen ahí en su... Bueno, Juan Diego me dice 715,6. No, John, estamos mirando, ojo, es energía de ionización. Energía de ionización. Ok, me dice Cristian 7,41. Y aquí quiero que miremos un par de cosas. La energía de ionización puede venir en escalas diferentes. Puede estar en kilojulios por mol o puede estar en electronvoltios. Los que tienen su tabla en electronvoltios son los que me están dando el valor de 7,41, ¿cierto? Ese es el valor de la energía de ionización para el plomo en electronvoltios. Y otros entonces, eh, creo que es el caso de Juan Diego, y por favor lo revisas, si dice la unidad en la que aparece esa energía de ionización, para saber si es eh, kilojulios por mol, porque es importante saber la unidad, por lo que los valores no son iguales. Exacto, kilojulios por mol. Entonces, cuando es kilojulios por mol nos va a dar un valor, cuando es electronvoltios es otro valor. Pero lo que importa aquí es la variación, no el número, sino la variación. Entonces, efectivamente, para los de electronvoltios el valor es 7,41 y Juan Diego, que su tabla está en kilojulios por mol, pues también tiene un valor diferente. Entonces, ahora vamos a revisar la del carbono, que está en el mismo grupo. Me dicen cuál es la energía de ionización o el potencial de ionización para el carbono. Ok, en electronvoltios, muy bien, Cristian, es 11,26. 11,26, perfecto. Y Juan Diego, en tu tabla, ¿qué valor encontramos? 1086,5, perfecto. Entonces, fijémonos que efectivamente en un grupo asciende la energía de ionización de abajo hacia arriba. Es decir, en la parte superior, los elementos que están más arriba tienen mayor energía de ionización y eso es porque los átomos son más pequeños. ¿Listo? Y vamos a mirar qué sucede entonces en los periodos. Ubiquémonos en el periodo 4, la fila número 4, y vamos a comparar los dos extremos de esa fila. Entonces miremos el potasio. ¿Cuál es la energía de ionización para el potasio? Que es el elemento número 19. 4,34. Muy bien. Ese es el valor en electronvoltios. 4,34. Y Juan Diego, 418. Muy bien. Y ahora vayamos hasta el bromo, que es el otro extremo. Recuerden que los grupos, los elementos del grupo 8A no tienen estas propiedades porque ellos pues generalmente son poco reactivos. Muy bien, 11,81, exacto, y 1139,9. Exacto, entonces podemos darnos cuenta que hacia la derecha hay mayor energía de ionización debido a que los átomos que tienen mayor cantidad de electrones tienden a atraer también nuevos electrones hacia ellos. Entonces ahí tenemos la verificación del comportamiento de la energía de ionización. Y la última propiedad periódica que vamos a revisar, que también es una propiedad de enlace, es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica también es una energía, pero en este caso no es la energía que se necesita para quitar un electrón, sino la energía que se libera cuando un átomo recibe un electrón.
¿sí? Es la energía que se libera cuando un átomo recibe un electrón. Entonces, en este caso, al recibir un electrón, el átomo se va a cargar de manera negativa, se va a convertir en un anión. ¿Por qué de manera negativa? Porque los electrones son cargas negativas. Entonces, el átomo se convierte en un anión con una carga de -1, ¿sí? Y ese -1 hace referencia al electrón que se recibió. Obviamente, un electrón, para que tenga afinidad, mayor afinidad electrónica, pues tiene que recibir electrones, tiene que poder arrancar electrones, tener la energía para hacerlo. Por eso la afinidad electrónica también crece de la misma manera que la electronegatividad y que la energía de ionización. Vuelvo y repito, si un átomo tiene tendencia a ganar electrones, la energía para ganar esos electrones, pues es el que va a recibir el electrón y va a liberar la energía una vez recibe el electrón. Entonces, en ese sentido, hablamos de afinidad electrónica, ¿sí? Y depende de los mismos factores que va a depender la energía de ionización y la electronegatividad. En este caso es del tamaño del átomo y de la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía. Entonces, por eso tiene la misma variación de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La mayoría de las tablas periódicas no tienen el valor de la afinidad electrónica, ¿sí? Son muy pocas las tablas que traen esa información. Entonces, cuando hablamos de variación en cuanto a afinidad electrónica, nos fijamos casi que únicamente en esta información, en que debe aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, porque no tenemos en la mayoría de las tablas el valor de esa energía, el valor de la afinidad electrónica. Solamente de las tablas que he visto, conozco una que la tiene, que es una tabla que es más o menos del tamaño de un cuarto de cartulina, el doble del tamaño de las tablas normales y trae esa información. Pero de resto, la gran mayoría de tablas no tiene el valor. Si ustedes revisan sus tablas periódicas, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos no encontramos en ninguno de los dos lados de la tabla el valor de la afinidad electrónica, ¿sí? Pero pues si ya conocemos cómo es su variación, pues no vamos a necesitar el valor para poder determinar cómo cambia en un grupo o en un periodo o entre dos elementos, cuál de ellos tendría un mayor valor de afinidad electrónica y cuál tendría un menor valor, ¿ok? Entonces, por favor, tomamos el apunte de afinidad electrónica. Bueno, eh, con esta última propiedad de enlace, terminamos lo correspondiente a tabla periódica y vamos ahora o les voy a explicar ahora la actividad que vamos a desarrollar con respecto a este tema. Este es un taller que es un poco extenso, por eso no lo vamos a desarrollar dentro de la clase, sino que vamos a dar el espacio para que lo vayan haciendo. Esta es la única actividad que voy a dejar como con una semana para que lo vayan desarrollando pues poco a poco. Igual de todas maneras pueden también, pues si lo quieren trabajar en una sola jornada, pues también lo pueden hacer, ya es como determinación de cada uno, pero de igual manera pues les voy a dejar el tiempo suficiente para que lo puedan desarrollar. Este taller de tabla periódica lo van a encontrar para trabajarlo en un archivo editable. Es decir, lo voy a enviar por el Classroom, pero cada quien va a tener su archivo individual, que es un archivo editable, de tal forma que lo puedan trabajar ahí mismo y no tengan que hacerlo en el cuaderno. Entonces, permítanme un segundito, ya les comparto. Ay, perdón. Listo, ya están viendo en pantalla el taller. Listo, creo que sí.
Bueno, entonces les voy explicando en qué consiste. La primera parte es simplemente una lectura, ¿sí? La actividad uno es solamente la realización de la lectura, no tiene ningún, es solamente para recordar y para tener presente como la información que ya hemos visto dentro de la clase. Explico a partir de la actividad 2. Entonces aquí vamos a utilizar esta tabla periódica para responder las preguntas. La primera pregunta es qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo. Eso igual ya lo tenemos en el cuaderno, ¿cierto? Entonces, es decir, se aumenta, se disminuye, ¿cierto? Y si podemos dar alguna razón de por qué sucede eso. ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos? Entonces, lo mismo, mirar si en ese sentido el radio atómico aumenta o disminuye. En el punto número 2, lo que tenemos que hacer es señalar cuál de los dos elementos en cada caso tiene mayor radio atómico. ¿Cierto? Para señalarlo podemos utilizar el resaltador, podemos utilizar una, una forma, bueno, como ustedes quieran, lo importante es únicamente resaltar cuál de los dos tiene mayor radio atómico. Fíjense que no les estoy pidiendo que me coloquen los valores. Simplemente ustedes los buscan y resaltan cuál de los dos. Y en la tabla de arriba, en la tabla número 1, van a colocar hacia dónde aumenta el radio atómico en los grupos y en los periodos. Para hacer esto, pues es muy sencillo. Ustedes se van aquí a insertar, buscan formas y en formas se encuentran la flecha. Entonces supongamos que aumentara de izquierda a derecha. Entonces ustedes simplemente colocan la flecha, ¿cierto? Y aquí en contorno de forma encuentran los colores. ¿Por qué les digo que ahí encuentran los colores? Porque van a tener que utilizar varias flechas para las diferentes propiedades. Entonces ustedes le van a dar el color que necesiten. Y también en contorno de forma encuentran el grosor para que ustedes, si la quieren hacer más gruesa, para que sea más visible, también lo pueden hacer. Entonces esa es la manera de indicar hacia dónde aumenta o disminuye una propiedad según lo que les pidan en el ejercicio. Ese es el punto, es la actividad 2. En la actividad 3, entonces lo mismo, vamos a utilizar un color diferente para indicar cómo aumenta la energía de ionización sobre la misma tabla 1, sobre esa misma. No necesitan ninguna otra. Y nos piden aquí organizar en orden ascendente las siguientes series de elementos teniendo en cuenta su energía de ionización. Entonces, entre el plomo, estaño, silicio y carbono. Entonces, ustedes lo colocan aquí en orden ascendente. Ascendente, recuerden que es de menor a mayor. Entre el estroncio, el estaño, el indio y el rubidio, lo mismo. Los organizan de menor a mayor. Y acá en este espacio van a explicar por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Pasamos a la siguiente propiedad, que es la afinidad electrónica. Entonces lo mismo, dibujamos las flechas sobre la tabla periódica que está en la parte superior para indicar hacia dónde aumenta la afinidad electrónica y organizamos estos elementos de acuerdo a su afinidad, pero en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Entonces, entre el fósforo, el arsénico y el antimonio, busco acá, ¿cierto? ¿Cuál es el que tiene mayor, de menor a mayor, perdón, de mayor a menor afinidad electrónica? Entre el potasio, el calcio y el escandio hago exactamente lo mismo y así para cada uno de los grupos de elementos que tenemos allí. Y explicamos por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos. La siguiente propiedad a revisar es el carácter metálico. Hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que el carácter metálico no tiene un número, sino que entre más a la izquierda esté el elemento es más metálico, entre más a la derecha es más metálico. Entre más abajo esté es más metálico que entre más arriba. Y entonces se explica por qué el francio es el elemento que tiene mayor carácter metálico. Luego pasamos con la electronegatividad, describimos cuál es el elemento de mayor electronegatividad, el de menor electronegatividad. Con las flechas lo mismo en la parte superior, colocamos hacia dónde aumenta
y escribimos en forma ascendente el orden de electronegatividad de los elementos que tenemos allí, ascendente, de menor a mayor. Y por último, entonces aquí tenemos unas afirmaciones, no, mentira, esta no es la última. Tenemos unas afirmaciones y lo que hacemos es marcar la que es correcta, ¿sí? Como si fuera una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Entonces, de acuerdo a la información que nos dan en esta tabla, marcamos la respuesta correcta. Y en esta parte final de ese mismo punto, de estos mismos que están acá, vamos a comparar el radio atómico, la electronegatividad, el carácter metálico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Entonces, si por ejemplo el elemento 1 tiene mayor radio atómico, pues va a tener menor, el elemento 5 va a ser menor. Así, en el uno mayor y en el otro menor, según corresponda en la tabla. Fíjense que aquí no tenemos nombres de los elementos. Aquí lo que nos vamos a fijar es si están más arriba o más abajo en un grupo, o más a la izquierda o más a la derecha en un periodo. Pero ahí no tenemos los símbolos de los elementos, sino únicamente vamos a revisar la variación. Entonces, en este momento voy a habilitar esa actividad en el Classroom y vamos a tener una semana para realizarla. Es decir, va a estar habilitada hasta el miércoles de la próxima semana para que tengan tiempo de irla revisando poco a poco y para que ese día ya esté terminada. Igual es una actividad editable, vuelvo y repito, no tienen que pasar nada del cuaderno, sino que todo lo van a ir completando en el archivo que aparece allí. ¿Es claro, chicos? Ok. Entonces, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y nos vemos nuevamente el viernes en clase de microbiología y mañana en la entrega de informes académicos. Que tengan excelente resto de jornada, chicos. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, que estén, chicos.